César. La economía. All day long I biddy-biddy-bum, if I were a wealthy man. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Susana Criado, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Te gusta el fútbol a ti? Buf, me encanta, ya estoy nerviosa, ¿no lo notas? Sí. Estoy inquieta a ver el fútbol. ¿Quién marca? ¿Quién marca? Bueno, Francisco Aranda, buenas noches. Muy buenas noches. ¿A ti te gusta el fútbol? ¿Eres colchonero tú? Hombre, por supuesto, Colchonero, más ¿no? de toda la vida. Bueno, como se juega en tu estadio el partido de España, si marca España y sois alguno capaz de verlo de reojillo, pues nada. Podéis gritar gol sin que parezca una cosa muy exacerbada. El Calderón ayudará. Pero hablando relacionando una cosa con la otra, fíjate si estaremos mal que no se ha llenado el estadio. Es verdad. ¿No? Siendo España, Francia, y bueno, el partido de Bielorrusia, ninguna cadena quiso comercializarlo. Por Sí, es algo verdad. sería también. A mediodía sobraban unas 7.500 entradas y eso que cuestan entre 30 y 75 euros, que son precios, hombre, no son despreciables, pero desde luego no son algo especialmente caro que impida a la gente ir. Pero sí que es verdad que relacionado con la economía, es cierto que en otros tiempos el Calderón se hubiera llenado sin ningún Sin duda. sin género de dudas. En fin, Juan Ramón, nosotros al rescate, que es lo nuestro. Al rescate o al no rescate. Bueno, o al rescate dicen que el gobierno va a pedir el rescate, pero todavía no le ponemos fecha. Sí, ni fecha, ni cara, ni condiciones. Básicamente, pues seguimos un poco con la incógnita, aunque hoy parece que se van aclarando y perfilando un poco los asuntos. El Wall Street Journal publicaba hoy pues algo que resulta bastante verosímil, al menos que este gobierno trate de conseguirlo. Se trata de solicitar un rescate virtual. ¿Qué sería esto del rescate virtual? Pues el gobierno pediría una línea preventiva de crédito, una línea como la que ha solicitado para la banca, para que en caso de que en un momento determinado no pueda emitir su deuda en el mercado, pues echar mano de esa línea para colocar su deuda. Es decir, no se comprometería a utilizar esa a utilizar esa línea de crédito, no necesariamente echaría mano de ella, simplemente estaría ahí por si acaso. Entonces, ¿por qué quiere hacer esto? ¿Por qué el gobierno no coge el dinero en lugar de dejarlo ahí por si las moscas? Pues por un motivo fundamental. Recordemos que el Banco Central Europeo, para que actúe e intervenga en los mercados y monetice deuda pública española, ha reclamado que España pida formalmente el rescate. ¿Para qué? No para que España se humille implorando el rescate, sino porque el rescate lleva aparejado un memorándum de entendimiento, es decir, la firma de unas condiciones estrictas para pues hacer o convencer al prestamista de que le vamos a devolver el dinero. Entonces, el Banco Central Europeo, como es un prestamista, como si compra deuda, lo que está haciendo es prestando dinero a España, lo que quiere es que España siga por el camino de los ajustes y de las reformas para demostrar que en unos años puede devolver ese dinero y que no le va a dejar al Banco Central Europeo un agujero muy importante en su balance. ¿Qué sucede? El gobierno también lleva ya semanas o incluso meses tratando de que las condiciones contenidas en ese memorándum de entendimiento sean lo menos exigentes posibles. De hecho, lo que querría es que no hubiese condiciones adicionales con respecto a las que ya ha firmado para el rescate a la banca. Entonces, ¿cómo espera el gobierno que nuestros prestamistas, básicamente Alemania, Holanda y Finlandia, y Francia también, acepten no imponernos condiciones adicionales? Pues a través de este rescate virtual, a través de este compromiso en caso de que no sea necesario, no vamos a echar mano de esta línea de crédito. Con lo cual, no habría condiciones adicionales, espera el gobierno en el memorándum de entendimiento. El Banco Central Europeo podría comenzar a comprar deuda pública, pero no se echaría mano del dinero del fondo de rescate porque ya estaría monetizando directamente el Banco Central Europeo. Bueno, una estratagema para que el Banco Central Europeo empiece a monetizar deuda sin pues tomar dinero del fondo de rescate permanente y sin suscribir condiciones adicionales. Veremos si Draghi y Merkel al final aceptan esta treta, ¿no? Es decir, que sin condiciones adicionales, por la senda por la que estamos yendo en estos momentos, si consideran que es suficiente para terminar pagando toda nuestra deuda. Pero, perdón, Juan Ramón, ¿te parece? ¿Puedo? Sí, claro. ¿Pero no te parece una muy buena idea y además muy imaginativa? Hombre, imaginativa desde luego es. Imaginativa. Yo, lo de la línea virtual, cuando lo escucho esta mañana, digo, ¿esto cómo es? Pues una buena idea para todos, también para Alemania, porque Alemania tiene elecciones y le ponían un compromiso si España pedía un rescate.
Sí, pero es que el rescate lo va a pedir igualmente. Hombre, buena idea. Si con las reformas actuales cumplimos, pues sí. ¿Por qué? Porque ya estaremos por el buen camino. Si con las reformas actuales no cumplimos, me parecerá una manera de engañar más, porque al final estaremos retrasando la solución de los problemas. Yo lo que creo es que esta medida ayudaría primero a que la prima nos bajara. Y a que, bueno, el Banco Central estaría en el secundario y eso nos garantizaría las emisiones. Y por otro lado, lo que no podemos olvidar es la agenda reformista, por supuesto. Claro, pero es que ahí precisamente es donde entraba todo el debate de la condicionalidad. Schäuble hace unos días protestaba de que en cuanto baja la prima, Mariano Rajoy se relaja. Claro, es que eso es lo que no puede ser. Entonces, sí, claro. ¿por qué ¿por qué se quieren imponer condiciones? Pues para que no pase esto, para atarnos en corto, para decirnos, nosotros les vamos a rebajar la prima, pero todos estos puntos los tienen que cumplir. Entonces, si no hay nuevas condiciones, ¿son suficientes las reformas que hemos adoptado hasta la fecha para cumplir con el objetivo de déficit y para impulsar la economía española? Pues bueno, si no lo son, desde luego esto solo servirá para endeudarnos unos años más, para refinanciar nuestras posiciones unos años más, pero al final no saldremos de esta. ¿Por qué? Porque la deuda seguirá ahí y seguirá incluso en mayores cantidades. Sí, esto es un barco que se está llenando de agua y con esto lo que conseguimos es tapar un importante agujero, pero seguimos teniendo mucha agua dentro. E incluso añadir nueva agua en tanto en cuanto el gobierno no acelere la reducción del déficit y por tanto eso le permita mantener durante más años déficits más altos. Claro, entonces, por lo tanto la política reformista debe de continuar, sin duda. Claro, sin duda. Debería. Pero tiene que continuar por el lado de recortar los gastos y no por el lado de incrementar los ingresos vía más impuestos o más tasas. Reformas estructurales de las que ahora hablaremos, pero ¿lo harán? Pues no lo sabemos. Es decir, hasta ahora el historial pues deja al menos lugar a la duda y a la duda seria. ¿Tú crees que no habrá algún tipo de condicionalidad, aunque no sea tan exigente? Eso es lo que se está discutiendo, si hay nuevas condiciones o si no las hay. Si no las hay y lo dejamos todo a la buena voluntad del gobierno, digámoslo así, pues ya veremos qué sucede, porque lo que decía Schäuble, si es que la buena voluntad desaparece en cuanto ya obtienen la línea de crédito, pues de poco servirá. De momento, pues el gobierno parece que ya está filtrando que sí habrá rescate seguro, aunque no de manera inminente probablemente, y además el 92%... Perdona otro inciso, Juan Ramón, perdona que te interrumpamos tanto, pero es que tengo la duda de que si el gobierno se esmera en filtrar, como se dice, como ha sucedido con los medios de comunicación estadounidenses en este día, en este martes, ¿eso es bueno o eso es malo? Quiero decir, ¿eso tiene una intencionalidad detrás? Bueno, la intencionalidad es generar las expectativas de que va a haber rescate. De hecho, hoy pues Merrill Lynch en un estudio afirma que el 92% de los inversores espera que vaya a haber rescate. Claro, si lo espera el 92% es porque se ha generado un clima de expectativas lo suficientemente alto y en la bolsa, para que esto y en la bolsa ya ha tenido efectos positivos. Efectivamente, hoy la bolsa y la prima, pues la bolsa ha subido y la prima ha caído. Pero ¿desde cuánto tiempo llevamos hablando del rescate? Sí, rescate no, rescate blando, rescate duro, rescate ya llevamos unos La cuestión meses. Es que tenemos delante, a la vuelta de la esquina, unas elecciones en Galicia y en el País Vasco. Y luego un poquito más adelante vendrán las elecciones en Cataluña. Entonces yo creo y me temo que finalmente a Mariano Rajoy le están condicionando más los intereses de partido que los intereses reales de la economía española y por eso está dilatando cada vez más la petición de rescate. Mientras al final haya rescate y haya monetización de deuda, ya los especuladores, estos que siempre criticamos o siempre critican a algunos por hacer subir la prima, ahora están contribuyendo a hacerla caer. ¿Por qué? Porque ya se posicionan comprando deuda española a la espera de que el Banco Central Europeo la compre después. Por tanto, ahora digamos que hay una especulación alcista sobre nuestros bonos, alcista en términos de tipos de interés es que caen los tipos de interés. Porque recordemos que el especulador es el que anticipa o el que trata de anticipar el futuro, ¿no? De hecho, especular y viene de ponerse encima, en lo alto de una atalaya para ver lo que hay en el horizonte. Y detrás de los especuladores, es decir, que la gente no piense que hay solamente grandes financieros macromundiales, sino que hay... y fondos un puro. Exactamente, que aquí hay fondos con pequeños inversores que se juegan su dinerito. Inversores particulares, claro, etcétera. Bueno, en cualquier caso, hoy, como comentaba Francisco Aranda, la bolsa ha subido. Alguna gente
se pregunta ¿por qué sube? Pues por dos motivos fundamentales. Uno, y el más inminente y el más directo, es que el colapso de España se retrasa o incluso si se tomaran las medidas adecuadas, etcétera, se despeja esa posibilidad, ¿no? Las empresas del IBEX, por ejemplo, están muy endeudadas, son de las empresas más endeudadas de Europa, y el hecho de que haya una rendija abierta a que refinancien sus deudas los próximos años, pues desde luego lleva a que no quiebren o a que no suspendan pagos, mejor dicho, y por tanto, obviamente, los títulos de propiedad sobre esas empresas suben de valor. Y además, lo que comentábamos, también es una oportunidad suculenta para los especuladores, pero en caso en el sentido inverso al que vivíamos hasta ahora. Si el Banco Central Europeo va a comprar la deuda, pongamos por 90, y ahora cotiza la deuda a 80, pues claro, la compras ahora y luego la revendes por 90, con lo cual te embolsas una ganancia importante. De todas formas, habrá que ver qué sucede, aunque el gobierno diga que la petición de rescate no va a ser inmediata, habrá que verlo, porque a finales de este mes otra agencia de rating, Moody's, va a revisar el rating de nuestra deuda. Ya está previsto desde hace semanas que lo revisa a finales de este mes y será una revisión más importante que la de Standard & Poor's hace unas semanas. Standard & Poor's nos dejó a un escalón del bono basura, eso generó mucho escándalo, pero no debería haberlo generado tanto porque Moody's, esta agencia que ahora volverá a revisarnos, ya nos había dejado un escalón del bono basura unos meses atrás. Por tanto, no suponía una novedad. Lo que puede suponer una novedad es que en esta próxima revisión a finales de octubre nos bajen a bono basura. ¿Y esto por qué puede ser muy importante o puede generar un cierto cataclismo? Porque ya lo hemos explicado varias veces, muchos fondos, muchos inversores institucionales tienen en sus estatutos prohibido tener bonos que sean calificados como bono basura. Por tanto, si la deuda que ya han comprado previamente es rebajada de rating, tendrán que proceder a venderla en grandes cantidades. No solo bonos, sino también índices de renta fija. El IBEX 35 es un índice de acciones, también hay índices de renta fija donde, por tanto, se compran parte de los títulos que están indexando para replicar la rentabilidad que genera una cartera, digamos, virtual de esos activos. ¿Esto qué significa? Que como estos índices tampoco pueden tener deuda que sea calificada como bono basura, también deberían proceder a vender esta deuda en caso de que Moody's nos rebaje. Entonces, hoy Morgan Stanley, otro banco de inversión, citábamos antes a Merrill Lynch, ahora Morgan Stanley, estima que las ventas de deuda pública española, en caso de que Moody's y luego Fitch y luego Standard & Poor's, que al final iría todo de la mano un mes antes, un mes después, nos rebajaran a la categoría de bono basura, podrían ascender a 61.000 millones de euros de deuda pública española. Esto es casi el 8% de toda la deuda española que existe en circulación, con lo cual ventas de sopetón de esta cantidad desde luego harían caer mucho el precio de la deuda de la renta fija española. ¿Eso qué significa? Si cae el precio del bono, sube mucho el tipo de interés, y es ahí donde a lo mejor tendría que entrar el Banco Central Europeo a quedarse con toda la deuda pública de la que se están desprendiendo los fondos, que en cierta medida sería una socialización de posibles pérdidas, porque claro, inversores privados que han comprado y que podrían estar perdiendo dinero son en cierta medida rescatados o pueden descargar sus bonos a precios aceptables porque el Banco Central Europeo está dispuesto a comprarla, quizá no por los mejores motivos. O sea, que no te malinterpreto, Juan Ramón, si Moody's a final de mes nos coloca en el bono basura, al final Standard & Poor's y Fitch nos van a colocar más o menos en la misma por un efecto arrastre. Bueno, al final los análisis que hacen estas agencias son muy parecidos, por tanto, si una de ellas ya nos coloca en bono basura, no es por efecto arrastre, es porque los riesgos más o menos que apreciarán son idénticos, los modelos que utilizan pues son bastante parecidos y por tanto tarde o temprano tenderán a rebajarnos, con lo cual se desataría una oleada vendedora de bonos y eso generaría incrementos muy importantes de nuestros tipos de interés, a menos que el Banco Central Europeo compre esta deuda que están vendiendo todos estos fondos. Tengamos en cuenta que un país que no puede financiarse por sí mismo, según los principios utilizados para calificar la deuda pública por estas agencias de rating, debería merecer o merecería la categoría de bono basura. ¿Por qué? Porque es un país que no puede emitir por sí mismo. Entonces, aquí la triquiñuela estará en entender si el gobierno se puede financiar por sí mismo o no. Pide el rescate, pero lo pedirá previsiblemente a través de la línea preventiva, es decir, en principio no la tengo que utilizar, solo la tengo ahí por si acaso. De momento yo me sigo financiando por mis propios medios, aunque es verdad que se sigue financiando por sus propios medios porque los mercados saben que está la línea preventiva que podría actuar como bazooka en caso de que no se pudiese financiar por sí mismo. Por tanto, al final es todo un poco difuso y un poco arbitrario, pero podría llevarnos a ello. Pero yo creo que si se pone en marcha o si se sigue filtrando que vamos a tener al Banco Central Europeo ahí actuando como colchón, me parece difícil que vayamos a bono basura, ¿no?
Es decir, porque eso actúa un poco de contingente. Es decir, evita caída, es decir, tenemos ahí un colchón que nos garantiza... Desde luego, pero es que si se entiende que la financiación que nos presta el Banco Central Europeo es la única financiación que nos permite acceder al mercado y que accedemos al mercado expresamente por eso, mereceríamos la calificación de bono basura. Quiero decir, Irlanda, Portugal, etcétera, también tienen la emisión de deuda garantizada en función de o en virtud del plan de rescate, pero están en bono basura precisamente por eso, porque solo se financian porque el fondo hasta ahora temporal y a partir de ahora permanente de rescate les está comprando la deuda pública. Y bueno, para terminar, dos apuntes muy breves, porque la salida de la crisis de la economía española no solo pasa, y fundamentalmente pasa, pero no solo pasa por un ajuste del sector público, sino también porque el sector privado se ajuste, y para eso hacen falta lo que comentábamos antes, reformas estructurales. Reformas estructurales en muchos frentes, pero hoy tenemos en Libre Mercado pues unos excelentes reportajes que afectan a dos y me gustaría reseñarlos. Uno se refiere a las condiciones en las que están actuando los autónomos en estos momentos en España. Es un reportaje de Rocío Regidor y lo que viene a decir, bueno, primero, que pese a la crisis el número de autónomos está aumentando. ¿Por qué? Porque muchos parados intentan ganarse el pan yendo hacia el autoempleo, ¿no? Hacia ser autónomos. Por cierto, esto es el motivo, o es uno de los motivos por los cuales dentro del PIB están creciendo las rentas empresariales. Escuchamos muchas veces aquello de los beneficios están creciendo y los salarios están cayendo. De hecho, dentro del PIB ya pesan más los beneficios que los salarios. Bueno, en gran medida es porque se está destruyendo mucho empleo y parte de esos trabajadores que antes computaban como renta salarial ahora computan como renta mixta dentro del PIB. Pero bueno, eso como nota al margen. Ya son casi 3 millones de autónomos en España y eso que las administraciones públicas no se lo ponen nada fácil. Y en este reportaje de Rocío Regidor pues hay varias de las trabas fundamentales que se les imponen. Uno, las altísimas cuotas a la seguridad social, entre el 26 y el 30% de las ganancias de los autónomos, ¿no? Bueno, de las ganancias, de los ingresos, más que de las ganancias. Se dice pronto entre el 26 y el 30% de los ingresos de los autónomos. Para hacernos una idea, en un mínimo de 850 euros de ingresos tendrían que pagar entre 250 y 300 euros. Eso al mes. Una barbaridad. Para empezar. Claro, es que los autónomos están acosados por el alto nivel de impuestos y sobre todo están acosados por el retraso en el pago de los proveedores. Los proveedores, uno de los principales incumplidores son las administraciones públicas que llegan a tardar hasta de media 200 días en pagar las facturas. Y más. Cuando si un autónomo, los que pagan. Si un autónomo tarda un solo día en pagar, por ejemplo, el IVA, le pasan un recargo del 20%. Sí, efectivamente. Es una auténtica barbaridad y yo creo que están asfixiados principalmente por esos dos temas, impuestos y el retraso de pago. Ayer terminó el plazo de pago del IVA del último trimestre. Y como te pases un solo día, ¿qué te ocurre? Bueno, y si la administración a ti autónomo no te paga, ¿qué pasa? No pasa nada, pelillos a la mar, pelillos a la mar. Y por cierto, que lo que se ha pagado de IVA se puede haber cobrado o no. Efectivamente. Se puede haber cobrado o no. Es una de las grandes demandas que están pidiendo los autónomos desde que Mariano Rajoy llegó al poder y de eso todavía no se ha hecho absolutamente nada. Eso iba a comentar ahora mismo, pero solo para hacernos una idea de otros países o la comparativa con otros países, en Reino Unido, por ejemplo, para ingresos inferiores a 6.000 euros anuales, los autónomos solo pagan 15 euros al mes. Bueno. O si ganan más de 6.000, 60 euros al mes, muy distinto a los 250 o 300 que como mínimo pagan en España. Y en Holanda, durante los 5 primeros años, los autónomos solo pagan 50 euros al año. En Holanda. En Holanda. Eso es una manera, obviamente, de fomentar la empresarialidad y el autoempleo. Y luego las otras grandes carencias que estabais comentando, pues el retraso, bueno, el adelanto en el IVA, lo cual significa que muchos autónomos se han de endeudar para pagar el IVA, y luego, por otro lado, que las administraciones son muy rápidas y exigen muy pronto cobrar, pero tardan muchísimo en pagar. Bueno, depende de a quién, ¿no? Porque sí que es verdad que en el caso, por ejemplo, de los clubes de fútbol, se me ocurre, Hacienda, vamos, hace la vista gorda, bueno, no la vista gorda, deben miles de millones de euros y la vista gorda, pero vamos, de una forma exagerada. Bueno, lo de la educación española, Juan Ramón, es una cosa interesante y no quería que terminase sin contar. Perdón, una cosa positiva respecto a los autónomos, que bueno, desde COE y desde CEIM venimos pidiendo que se le quite fiscalidad a los autónomos y esta tarde a última
hora ha saltado la noticia de que se va a aplazar la cotización por accidentes a los autónomos. Esto significa un ahorro de aproximadamente 500 euros al año para los autónomos, que, bueno, menos es nada, ¿no? Es Bueno, decir, y recordemos es también positiva. que lo que hemos comentado, si además quieren cobrar desempleo, han de pagar un recargo del 25%, es decir, que complicaciones todas y facilidades, bueno, no facilidades de que el Estado les dé, sino de que al menos no les imponga trabas ni les ponga obstáculos. Pero decíamos que no solo las reformas estructurales han de venir por el lado de la empresarialidad, que también obviamente, sino también por el lado de facilitar la formación de un capital humano de calidad en este país, fundamentalmente por el lado de la educación. Hoy se ha publicado el informe de la UNESCO sobre educación y oportunidades de empleo, y la verdad es que aparecemos en muy mala posición. Pero muy mala. En concreto aparecemos en la última, en la peor, vamos. la última posición en cuanto a oportunidades de encontrar empleo y en cuanto a formación. Entonces, la inversión en educación es una inversión fundamental que tiene que acometer un país, pero no cualquier inversión en educación, y esto sí querría dejarlo claro, porque, bueno, escuchemos a la UNESCO diciendo que tenemos que invertir en educación. La educación no es un gasto, sino que es una inversión, y como te digo, una inversión muy rentable que se multiplica por 10 o por 15. Claro, pero no cualquier inversión. Hay buenas inversiones y malas inversiones. Hay que hacer una inversión eficiente. Efectivamente. España es uno de los países de Europa donde más gastamos el Estado por alumno, más que Finlandia, más que Alemania, y en cambio es uno de los sistemas educativos peor de toda Europa. De hecho, hoy también llevamos un reportaje de Domingo Soriano, y podemos abrir aquí el debate, sobre que los MBAs en España, las escuelas de negocio privadas en España, están entre los primeros puestos de cualquier ranking internacional que cojamos. En cambio, las universidades españolas no aparecen en ninguno de ellos entre los 150 primeros puestos. ¿Por qué? Ya no es tanto que también por la titularidad pública o privada, sino porque la universidad en España, sea pública o privada, está súper regulada desde todos los frentes. Programas de estudio, condiciones de acceso, inversión inicial para montar una universidad, prácticamente te exigen tener polideportivo, piscina, etcétera. Bueno, una locura. En cambio, las escuelas de negocio está desregulado y por tanto se pueden adaptar a las necesidades del mercado de manera continua y de manera dinámica, con lo cual siempre están a la cabeza, no así las universidades que están siempre a la cola por esta... Yo creo que hay dos cosas en temas de educación que me parece fundamental, que si ahora se va a hacer una gran reforma, pues es decir, que no estemos en que si se va a impartir o catalanismo o españolismo, que seguramente también es importante, pero me parece mucho más importante el objetivo real de la educación, que es aportarle a los individuos una plataforma para integrarse en el mercado de trabajo. Y yo creo que hay dos cosas importantes. Primera, es decir, que las carreras que se imparten en universidades y en formación profesional estén acordes a las necesidades de nuestro tejido productivo, fundamental. Y en segundo lugar, es decir, que a ver si ya dejamos el debate de que si nos gastamos 5 o 20 o 25 en educación, que lo importante no es la cantidad, como hemos visto, que nos estamos gastando un dineral y estamos de los últimos. Es decir, vamos a gastar en vez de más, vamos a gastar mejor y vamos a ir a cumplir objetivos, que es que la gente que los chicos no abandonen la escolaridad, que en el fracaso escolar estamos de los primeros y que la gente vaya avanzando y vaya introduciéndose en el mercado laboral. El 70% de todo el gasto en educación son salarios a profesores. Por tanto, aunque tener unos profesores bien pagados es importante para que estén los mejores enseñando, si los procesos de selección y acceso a la educación están mal diseñados, obviamente porque dupliquemos los salarios no vamos a mejorar la... Sí, pero a mí no me parece mal que se le pague mucho a los mí tampoco, profesores. Pero que eso no genera en sí mismo una mejora de la calidad. Claro, yo recuerdo hace muchos años, la primera vez que fui a Estados Unidos, que a mí me sorprendió que en las universidades se fichan a los profesores. Sí, claro. Sí, sí. Porque se ficha a los mejores. Claro, a ti te paga X la Universidad de Texas, pero viene la Universidad de Carolina del Norte y dice, no, pues yo le pago más a este señor. El empleo mejor pagado es profesor de universidad. Claro, porque son buenos profesores. Claro. Mira, uno de los países que lidera desde el año 2008, cuando se empezó a realizar el informe PISA, el ranking de los mejores países por educación, es Finlandia. Yo esta mañana he estado hablando con una persona que conoce muy bien el sistema educativo en Finlandia y le decía, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hacen allí? Me contaba que aquí en España la tasa de fracaso escolar es del 30%, en Finlandia es del 8%. Aquí en España tenemos más horas lectivas por alumno que en Finlandia. En Finlandia apenas sobrepasa las 600 horas lectivas en primaria y aquí en España casi rozamos las 900. Y me contaba que allí todo el país, desde el Estado
hasta la familia, hasta los profesores, tienen claro que la educación es clave para el desarrollo del país y que los padres tienen la convicción de que son ellos los primeros responsables en la educación de sus hijos. Allí, por ejemplo, el 80% de las familias es habitual que vayan los fines de semana a la biblioteca. Y también el profesor tiene un gran poder a la hora de educar y a la hora de intentar que el niño no esté excluido si tiene alguna dificultad. Y es básico la figura del profesor en los primeros años de la educación. Y es básico que el profesor esté muy bien formado, pero además que el profesor, el maestro, sea el mejor. Se busca que el profesor esté motivado, que dé un buen temario, que esté implicado al 100%. Ahí es clave la disciplina, el esfuerzo, y hay una gran coordinación entre profesor y familia. Y la familia no dice, ale, esto corresponde al Estado o esto corresponde al colegio privado. Es verdad, porque sobre lo que ha dicho, sobre lo que dice Francisco de que hay que hacerlo más eficiente, la gente se piensa que con echar un puñado de miles de millones de euros más al sistema educativo, el asunto se va a generar y se va a solucionar. Y el asunto tiene un calado muchísimo más profundo, porque cada vez que viene un partido político nuevo, entra en el gobierno y te cambian la ley educativa. Pero al margen de eso, sí que es verdad que ayer conocimos un dato, el éxodo de personas que se van de España. Y en ese sentido, y desde el punto de vista económico, es digno de análisis y de estudio la cantidad de dinero que se invierte en jóvenes para que estudien una buena carrera, para que estudien un buen máster o para que tengan la mejor formación, y llega el momento en el que tienen que salir e instalarse en un caldo de cultivo como es el mercado laboral español, que simplemente está dañado, herido de muerte y que no responde, por lo tanto se tienen que ir. Ahí, desde el punto de vista económico, se pierden una cantidad de millones de euros que van directamente, que no los perdemos nosotros, que es que van a otros países. Son otros países los que se están aprovechando de toda esa inversión que han hecho pues, los padres, el Estado, universidad, en fin, un montón de gente. Hay otro, efectivamente, a raíz de lo que tú dices, hay otro error de nuestra educación que no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede en Alemania. Es decir, aquí cuánta gente nos encontramos que hasta que no termina la carrera y después hace un máster, después empieza a implicarse poco a poco en el mercado de trabajo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, la edad media de incorporación al mercado de trabajo son los 21 años. Claro, porque desde que empiezas, por ejemplo, en concreto con lo de la FP dual, en cuanto empiezas a estudiar, inmediatamente ya tienes que ir incorporándote poco a poco al mercado de trabajo para que lo vayas conociendo, para que vayas desarrollando otro tipo de habilidades sociales, el mérito, el trabajar en equipo, es decir, que vayas conociendo el mundo del empleo, es decir, que no vivas hasta los 25, los 26, los 27 años totalmente a espaldas de lo que es el mundo real. Se ha generalizado la idea en una parte de la sociedad que está actuando como lobby, hoy mismo con la manifestación, que hay que separar empresa y educación, que no hay que mercantilizar la educación, todo lo contrario, es decir, sobre todo la educación superior, la básica, podemos discutir si además tiene que transmitir valores, y no, hay muchos que dicen que no, que tiene que ser solo instrucción y que la educación en valores corresponde a la familia, pero bueno, en cualquier caso, la educación claramente es un producto para integrarte en el mercado laboral, salvo casos muy particulares de yo quiero estudiar filosofía para saber filosofía, pero no porque vaya a trabajar de ello, pero el 95-96% de la gente que estudia, lo reconozca o no, lo hace para encontrar un trabajo de calidad y bien pagado. Entonces, si el sistema educativo no coadyuva a lograr ese objetivo, estamos fracasando, primero, en cuanto a eficacia, en no lograr el objetivo, y luego en cuanto a eficiencia, porque si lo logramos a un coste carísimo y desproporcionado, mayor incluso que las ventajas que luego sacamos, tampoco vale la pena. Pero es que el problema es que esto que tú dices de que la universidad y los estudios han formado a personas para que luego se desarrollen en el mundo laboral, esto lo han pensado durante muchos años solo unos pocos, porque había otros muchos que estudiaban filosofía, historia, matemáticas, pues porque a mí me gusta, y bueno, ya cuando termine la universidad, pues ya encontraré, pero yo necesito realizarme como persona. Eso es consecuencia de una demanda de estudios pervertida por la gratuidad práctica de los estudios, porque claro, si a ti estudiar no te cuesta nada o prácticamente nada... ¿Cuántas personas han empezado a estudiar una carrera y a los 2 años se han cambiado a la otra y al tercero ha dicho... Esto no es lo que yo quería y he terminado a los 40 años que yo conozco a personas que todavía sigue haciendo la carrera. Gente que está estudiando a cualquier edad una carrera, no porque la vaya a necesitar para nada, sino porque, bueno, para hacer algo, tengamos en cuenta que estudiar una carrera es carísimo, es decir, puede costar de plaza 7.000, 8.000, 9.000 euros por alumno. Por tanto, que el sistema público no genere algún tipo de incentivos para racionar esa demanda, sino, bueno, pues como es gratis, que se apunte todo el mundo, lo vayamos a aprovechar o no, eso es devastador. Y que se tienen estudiantes los años que hagan falta, claro, 5, 7, 10, no pasa nada. Pero informarse no solamente para encontrar un empleo, sino para encontrar un futuro profesional. Es decir, ahora un empleo de calidad. Claro, pero es que ahora nos sorprendemos de que no, es que no hay emprendedores, que no hay empresarios, pero vamos a ver, ¿se ha fomentado esa figura?
Es decir, cuando hoy el 65% de los estudiantes quiere ser funcionario, el 20% quiere ser empleado y solo un 10% quiere ser empresario, por algo será. Claro. Es decir, por algo será. Y en esto de los no podemos decir que ahora, como nos va muy mal, que todo el mundo se convierta en autónomo. Es que no se reconvierte tan rápido. Claro, ese espíritu no se introduce de hoy para mañana. Pero ahí, en lo de la obsesión con ser funcionario, también en parte explica lo que comentaba Susana. Claro, como para ser funcionario de la más alta categoría, lo que se te pide es un título superior, sí, da igual cual, pues claro, estudiamos lo que sea, nos sacamos lo que sea y ya podemos acceder a esa... Habría que preguntarse también cuántos de los jóvenes les gustaría ser políticos. Porque para eso sí que no hace falta ningún tipo de estudio superior. Desgraciadamente en España no, desgraciadamente en España no. El tema de los funcionarios no, el tema de los autónomos sí que me interesa bastante. Me parece muy revelador el dato que da Juan Ramón. En Holanda, 50 euros al año para hacerte autónomo, y aquí en España, quien lo ha tenido que pagar, como este que habla, y quien no lo ha tenido que pagar debería saberlo, son 250 euros el alta, 250 euros la baja. Sí. 250 euros más o menos el alta y la baja. ¿No habría alguna forma de racionalizar esto un poco? Es decir, si al final los que generan la riqueza en un país son los empresarios, son los emprendedores, ¿no habría alguna forma de que esto, cambiar la normativa para que al final, porque claro... ¿Estás proponiendo claro bajar impuestos, eliminar tasas como te claro escucha Montoro? Le van a salir urticaria. Estoy proponiendo facilitar la vida a la gente para que quiera montar un negocio. Quiero decir... Decía Francisco que a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y no es por hacerle la pelota, pero que los madrileños los empresarios madrileños encantados con ella, porque había facilitado mucho las cosas, porque había eliminado muchísimas trabas legales que tenían y que encontraban los empresarios, como por ejemplo la imposibilidad de, cuando querías abrir un negocio, tener que hacer 400.000 papeles, firmar, ir, volver, y no, pues mira, ¿quieres montar un negocio? Pues lo montas y lo haces ya. Algo que hasta hace relativamente poco, yo eso no sé, eso dijo Rajoy que lo iban a poner en marcha, yo no sé si eso ya funciona. Estamos esperándolo. Bueno, y la barbaridad, Juan Pablo, de decir, montar tu negocio, de tenerlo todo preparado, de haber hecho la inversión, pero te falta el papel de la licencia. Y la licencia en España es una media de 116 días. 116 días. Entonces tienes la inversión hecha, tienes los gastos hechos y a falta del papelito tienes que estar esperando. Y el tiempo va pasando. Yo conozco un caso, además de una persona que se sentaba en esta mesa, también ya lo ha contado otras veces, o sea que tampoco es que descubra nada, que estuvo esperando 7 años por una licencia y hizo toda la inversión, obviamente abandonó el proyecto y al cabo de 7 años le llegó la licencia. ¿7 años? 7 años, sí. Entonces, ¿qué política es más inteligente? Es decir, la que ponía en marcha Esperanza Aguirre, que es fomentar el emprendimiento porque así va a obtener muchos más recursos, que no a los que hay machacarlos a impuestos. Claro, así lo que está es construyendo una barrera de entrada al que podría tener cierto interés o cierto espíritu, pero dice, bueno, espérate, si tengo que esperar 116 días para la autorización, no sé cuánto para este papelito, no sé cuánto para el otro de allí, encima me van a machacar impuestos. Claro, es que es una barrera de entrada tremenda. Y que conste que no es, insisto, porque mucha gente me dice, no, es que en el radio con Esperanza Aguirre tal, digo, no, porque es que si llega Tomás Gómez y elimina todas las trabas legales para que los empresarios sean capaces de generar riqueza y tal, claro, pues le alabarán de la misma forma. Pero bueno, en este caso, como ha sido ella, pues que los empresarios están contentos, pues lógico. Mira, yo francamente, mi experiencia con los empresarios y con los autónomos es que a la hora de la verdad no tienen signo político. Es decir, ellos, quien les facilite la labor, pues eso es al que votan. Y es que el que facilite la labor a los empresarios, a las pymes y a los autónomos, está facilitando la vida, la riqueza y el empleo a toda la población. Nos beneficiamos todos de que haya cuantas más empresas mejor, ¿no? Pero no los que hay, machacarlo, y un impuesto, y otro más, y otro, y una barrera de entrada, y un papelito, y otro papelito. Claro, así cada vez la población sobre la que estás introduciendo presión, Madrid, pero si luego presión fiscal cada vez menor. Te dicen, el papelito está en catalán, este otro en catalán, este en castellano nada, y esto me lo cuentas también en catalán, entonces ya dices, apaga y vámonos. Es que quienes demandan que haya empleo y luego no piensan en que tiene que haber más empresarios, la única alternativa es que el empleo lo cree la administración. Y ya sabemos lo ruinoso y lo agresivo que es eso para la creación de riqueza. Pero es que eso no es empleo real, porque lo pagamos todos, es decir, lo pagamos todos. No, lo pagamos todos y encima el coste que estamos pagando es muy superior a la utilidad de los servicios que generan, cuando no generan directamente destrucción de riqueza, porque todo el aparato dedicado a perseguir a empresarios, etcétera, eso encima de que lo pagan los empresarios, luego destruye directamente riqueza. Juan Ramón, no sé por qué me parece a mí que mañana no hablan los medios de comunicación, vamos, las portadas de los periódicos económicos, yo creo que van a hablar más de rescate, seguramente, ¿acierto?
Efectivamente, sí. En expansión, España planea pedir un rescate virtual y 5 días Berlín y Madrid negocian los últimos... ¿Eso virtual lo entrecomillan? Sí, ¿O es... entre comillas, sí. Vale. Y 5 días Berlín y Madrid negocian los últimos flecos para la intervención del Banco Central Europeo y luego también las consecuencias que hemos comentado que ha habido en la bolsa, ¿no? Expansión. La bolsa se dispara ante la inminencia del rescate. Yo más que ante la inminencia, que no sabemos realmente cuándo va a ser, es pues ante que ya parece que está hecho. Ya parece que se están ultimando los últimos flecos para que se anuncie y se materialice hoy, mañana, el mes que viene o dentro de 2 meses, pero que a verlo lo va a ver de una manera o de otra y por tanto ya, insisto, los especuladores ya se posicionan al alza para comprar deuda y acciones españolas. 5 días, el IBEX mete el turbo y pone a tiro los 8.000 tras el visto bueno al rescate alemán. Bueno, no cantemos victoria. No, bueno, me río un poco por los términos de turbo, el acelerador. Sí, bueno, tú también utilizas lo de bazooka, que queda muy... No, pero lo de bazooka no es un término mío, es un término de Henry Paulson cuando fue a rescatar Sí, es copiado, es el término que les gusta utilizar. Es muy gráfico, a mí me gusta. Que les gusta utilizar a políticos y a banqueros centrales. Del Banco Central Europeo. Es la teoría de la bazooka. Si tú tienes una bazooka, probablemente no tengas que usarla, aunque al final siempre se utilizan y ahora también la vamos a utilizar. Esta tarde me decía un amigo que el rescate que va a pedir España es como el que pide un crédito para que el banco le dé la batería de cocina, ¿no? Que no va a utilizar el dinero. Sí, básicamente. Aunque en este caso la batería es un poco cara, porque no es solo... Luego también el economista, la proximidad del rescate impulsa la bolsa. Una noticia que no hemos comentado, Adelson ha confirmado hoy que ya tenía todo el capital necesario para empezar a invertir en 2013, sin embargo el economista lo matiza, ¿no? O al menos lo deja un poco en suspenso. Eurovegas pendiente de que Rajoy cambie la ley antitabaco. La ley antitabaco la tendría que cambiar no solo por Eurovegas, sino por todos los españoles, porque de hecho el propio PP se comprometió a cambiarla, pero como tantas otras cosas, llegado el gobierno, nos volvemos del bando de Zapatero. Ya. Yo es que, no voy a hablar de la ley antitabaco, que esto es tertulia económica, así que no voy a decir absolutamente nada. Hay algo... Por cierto, que cuántos establecimientos, pequeños establecimientos, hicieron el esfuerzo de construir una zona para fumadores que después no ha servido para nada, ¿no? ¿Y quién le paga eso a...? Hizo un informe muy bueno el Instituto de Estudios Económicos contando cuántos empleos se destruían y cuánto caían las ventas por la crisis, pero sobre todo por esa ley antitabaco. Tremendo. Pues bueno, básicamente no mucho más. Bueno, pues nada, Sony 44, la selección española gana 1-0. Te lo digo, Francisco, para que cuando llegues a la segunda parte sepas y te ubiques perfectamente en el marcador cómo están las cosas. Que yo la veré y tú no. No, yo sí. Yo ahora, a partir de las 10 puntos, porque viene Adriana Rey, que por cierto, Luis Herrero, luego más tarde lo diremos, se queda viendo el fútbol en casa, disfrutando del partido, como Dios manda. Susana Criado, gracias, hasta luego. Gracias, Francisco, un abrazo, adiós. Juan Ramón, mañana más noticias, hasta luego. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y enseguida la cultura. Hasta ahora.